Muchas gracias por continuar en los trabajos de este 31º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Damos una cordial bienvenida a esta conferencia magistral a cargo del doctor Leonardo Curcio. Para la AMEI es un honor que el doctor Curcio nos pueda acompañar en esta última parte del Congreso, porque es una figura pública muy reconocida y que en las últimas semanas ha estado presente en varios medios de comunicación y que ha demostrado una muestra de responsabilidad y ética profesional que pues debe servir de ejemplo para muchos de nosotros. Me gustaría leer algunos datos biográficos del doctor Curcio. Él es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, en Francia. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 8 libros y es coautor de 37 más. Ha publicado bajo los siguientes sellos editoriales: la UNAM, la Universidad de Valencia, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California, Siglo XXI, Plaza y Valdés y varias editoriales más. Él es un reconocido analista político en varios medios de comunicación, es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM y es un amigo muy cercano a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y le damos una cordial bienvenida. Leonardo. Presidente, muchísimas gracias por invitarme. Un privilegio, por supuesto, que esta cita anual que tenemos los internacionalistas, una cita, por supuesto, que tiene muchísimos elementos para mí fantásticos, y que además se me convoque a dialogar con ustedes sobre un tema muy importante y un tema que lamentablemente para nosotros está en desarrollo. Por tanto, digo lamentablemente porque no tengo demasiadas certezas sobre lo que viene. Claramente estamos ante un problema serio, y es que hace aproximadamente un año en los Estados Unidos, esa noche en la que Donald Trump ganaba el colegio electoral y se proclamaba presidente de los Estados Unidos, en muchos despachos ministeriales mexicanos y por supuesto en círculos académicos llegamos a la conclusión absoluta de que una era había terminado en las relaciones México-Estados Unidos, y concretamente dos temas centrales de las relaciones entre los dos países que se han, manejado como cualquier otra relación entre vecinos y socios comerciales, entre la cooperación y el conflicto, llegaban, a un ocaso. Uno es el tema comercial, del cual no me ocuparé el día de hoy. Todos ustedes saben, acaba de tener lugar la última ronda, y la perspectiva que tenemos de un ocaso del Telecán, tal como lo conocimos en los 90, toma cuerpo, es decir, es cada vez más probable que eso ocurra. Y en el tema de seguridad, que fíjense, lo teníamos mucho menos institucionalizado que el tema de comercio y la integración económica. Entramos a un periodo de indefinición. Sabemos que hay ciertas cosas que ya no van a ocurrir, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En el plano comercial, como digo, no abordaré ese asunto. Aquí hay especialistas que lo han abordado a lo largo de estos días. De todas maneras, está desarrollándose el proceso. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos quiere acuerdos bilaterales, es decir, ya no quiere el principio de trilateralidad, que es la base no solamente del Telecán como tal, sino uno de los puntos que México, en el decálogo al que me referiré más adelante, y los 5 puntos fundamentales que el presidente de la República puso en enero como fundamentos para relacionarnos con los Estados Unidos. Uno de ellos es la trilateralidad del instrumento comercial. Choca directamente con una visión norteamericana que quiere bilateralizar las relaciones comerciales en los términos que ustedes han seguido en los últimos días
en los medios de comunicación. Por el lado de seguridad, lo que supimos en aquel día de noviembre en el que ganó Trump las elecciones, es que su contrato con los votantes no solo incluía estos asuntos comerciales, algunos de ellos ya los ha cumplido. El primero que cumplió fue descarrilar la posibilidad del TPP, en el que participábamos también nosotros. Por tanto, si descarriló el TPP, no hay ninguna razón para que no termine descarrilando el otro, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aunque tendremos un largo periodo de convivencia en los términos que hoy tenemos, él se anotará un punto político de la mayor relevancia diciendo: les prometí que descarrilaría el TPP y el Telecán y lo estoy cumpliendo. Pero en el ámbito de seguridad hizo varias promesas. La primera de ellas es que efectivamente iba a tomar una serie de acciones inmediatas en contra de la inmigración indocumentada, que él llama ilegal, ¿no? Indocumentada, y que iba efectivamente a deportar más de 2 millones de personas, a las cuales automáticamente asumía como criminales. Y bueno, pues por supuesto que hay una promesa, parte del contrato que les dio a los votantes es: yo voy a echar a todos estos y además voy a construir un muro. Con lo cual planteaba no solo la agenda migratoria, sino el tema de seguridad en una solución, digamos, o en una relación sin solución de continuidad posible. Si usted me dice que quiere construir un muro conmigo, en realidad usted está negando la relación conmigo, no me está preguntando, como había ocurrido en décadas anteriores, cómo administramos de manera conjunta la frontera. Y por consiguiente su planteamiento me es absolutamente inadmisible. O sea, lo que usted me está planteando es: usted y yo nos dejamos de ver, que es algo así como decir, es una propuesta matrimonial basada en casas separadas y divorcio. Y dice, bueno, entonces, ¿qué matrimonio es ese? O sea, estamos discutiendo cómo gestionamos conjuntamente la relación. Usted me plantea un muro y la expulsión de mis nacionales, y además me amenaza. Uno de los primeros elementos fue: ¿y el país que no acepte esas deportaciones? Revisaremos la política de visas, con lo cual pusieron a temblar a toda la clase media alta diciendo, bueno, una cosa es que echen a los migrantes, otra cosa es que este señor nos vaya a revisar incluso la política de visas. Sabemos perfectamente que esta retórica de las deportaciones masivas ni es compartida por su gabinete, pero no deja de ser profundamente preocupante, ni es técnicamente factible. No les voy a dar los detalles. Este es un texto que acabo de entregar, ya se aprobó dictamen y va efectivamente a formar parte de un libro colectivo. Están todos los datos de las deportaciones de los últimos años. Pues no es sostenible que en un año la administración vaya a deportar a 2 millones y que vaya a usar todas las capacidades militares para hacerlo. Técnicamente es imposible. El que más deportó en un año fue Obama, y no parece que estén en condiciones de hacer algo reglamentado y ordenado que supere el 500,000. Pero bueno, podemos efectivamente jugar con esta cifra. Y por otro lado muchas gracias, y sabemos positivamente que el general Kelly, estando de visita en México, a un tuit agresivo del presidente, es un tema muy delicado, y pido que particularmente los más jóvenes y los más antitrumpistas lo analicen como si fueran efectivamente integrantes de un laboratorio, es decir, con toda la asepsia posible, incluso tapándose la nariz. Yo sé que estas cosas son a veces repugnantes, pero hay que hacerlas. O sea, tú tienes a un secretario Kelly, que ahora es el Chief of Staff, decirle a la autoridad mexicana, bueno, eso dice el presidente, pero ustedes no le dan caso, porque eso no va a ocurrir. O sea, que te desautoricen al presidente de los Estados Unidos y te dicen, pues el señor está gaga y no le haga caso, o sea, no, es un problema muy serio, porque no solo es eso. A Tillerson le dijo hace unos días, no tiene nada que ver con nosotros, es: no negocies con el Rocket Man. Y yo supongo que este habrá llegado a Corea y dice, no le hagan caso, el hombre está perdido, solo carbura cuando juega golf. Pero por eso les digo que esto hay que tomarlo con una enorme seriedad. Tú tendrías una reacción del estamento militar técnico saltándose el control político del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en este caso pues nos puede resultar grato, pero no deja de ser una anomalía constitucional muy grave, o por la vía de reconocer que el hombre está impedido
como una parte o la parte final de la administración Wilson fue decir, bueno, pues el señor está gagá y no hay manera, es decir, alguien más tiene que decidir por él, lo cual es una anomalía democrática porque él encarna la unidad nacional y además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, toda esta discusión no me desvío demasiado, pero la noto de si es razonable que haya una presidencia con tantos poderes o hay que hacer una presidencia colegiada. Cuando Valenzuela y Linz escribieron aquel libro de las crisis de los presidencialismos, nos advirtieron, fíjense, hay un punto hasta de distancia, a pesar de que uno era español y otro chileno, es decir, los presidencialismos en América Latina son un problema, porque ¿qué pasa cuando un presidente empieza a gobernar de manera facciosa y tú no lo puedes quitar? O sea, no tienes como en los mecanismos parlamentarios, formas de, como acaban de hacer con Puigdemont en Cataluña, usted se va y convocamos elecciones. Y lo que haces es buscar una solución política, dura pero solución política. En las repúblicas presidencialistas creas una crisis constitucional. O sea, yo no puedo decir, el presidente está perturbado, lo quitamos y buscamos una solución. No, están con un mandato directo, es un mandato unipersonal, y ellos se preguntaban, y hoy la pregunta retumba en todas las comunidades de la ciencia política del planeta, ¿qué pasa si el presidente empieza a gobernar de manera facciosa o el presidente enloquece? ¿Qué es lo que probablemente le esté ocurriendo al presidente de los Estados Unidos? Una de las dos, una intermedia entre las dos. Tú tienes una desautorización de los, digamos, el estamento militar y diplomático, que subrayo, no deja de ser una anomalía democrática, aunque nos resulte simpática y racional, porque se supone que la conducción va por esa vía. No sé si me explico, la dimensión del problema es colosal, pero regreso al tema de las deportaciones masivas. Digo, Kelly, no se preocupen, eso no va a ocurrir, mi jefe no está en sus cabales. O sea, sigamos negociando como si esto fuese, o sea, hagamos o simulemos que el tipo no está. Y el mensaje que se manda es que las burocracias iban a seguir cooperando de una manera absolutamente fluida, como en las administraciones anteriores. Simplemente les recuerdo, pues es una comunidad especializada, por tanto me ahorro demasiadas explicaciones e ilustraciones, que la última reunión del secretario de Seguridad norteamericano, el señor Johnson, con sus homólogos, entonces Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong en la Ciudad de México, muchos de ustedes estaban presentes en esa reunión, que quisieron hacerla conversatorio público para que periodistas, académicos presenciáramos el diálogo directo, bueno, la parte que nos quisieron mostrar. El gran tema era, en los asuntos fundamentales de seguridad, gestión de la frontera y todo lo demás, aspiramos, decían ellos, a blindar de cualquier transformación política, que de todas maneras se dio, ganó Trump, estas políticas, es decir, darles una continuidad transeccional o transadministración, que por supuesto no se logró. Esto, queridas y queridos colegas, pues es un viejo tema desde que Aspán se descarriló, es decir, ¿cómo haces para que esos acuerdos que te han dado buenas políticas de cooperación, que no han podido formar parte de la institucionalidad de la relación, tengan continuidad? Y decían, vamos a garantizar por la vía del acuerdo burocrático, que no deja de ser algo peligrosísimo, porque diría Maurice Duverger, ya no nos gobierna una democracia, sino una comitocracia. Es decir, yo discuto con Rafael y con Esquiabón cómo se gestionan los temas, ¿y el soberano qué? No, pues es que el soberano está loco y elige a Trump. No, pero tenemos un problema muy serio ahí. O sea, el control democrático del proceso de toma de decisión, además se justifica ante un sector de la opinión pública que dice, de todas maneras no le vamos a hacer caso a ese señor y a descarrilar absolutamente todo. Pero regresando al punto del realismo político, es bueno, nos parecerá lo que nos parezca, pero no se blindaron esos procedimientos, y lo que estaba institucionalizado, que era el Telecán, hoy está efectivamente en cuestión o en renegociación. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Y aterrizo en el tema para el cual me invitaron el día de hoy. Que la parte que teníamos institucionalizada, pues está en vías de renegociación, pues por la vía prevista para las separaciones.
renegociación, y ya veremos qué decide efectivamente el presidente. Ahora hay la controversia de si realmente lo puede hacer solo o requiere el concurso del legislativo. A mi juicio está bastante claro que él puede efectivamente separarse, pero no es el tema que hoy nos convoca aquí. El tema es que México define en sus 5 puntos fundamentales para la relación con los Estados Unidos después de noviembre, sus 5 puntos y su decálogo, y uno de los asuntos fundamentales es: voy a negociar integralmente la relación. O sea, hoy voy a poner sobre la mesa, que me sigue costando imaginar cómo funciona eso, una mesa central en la que yo discuto desde, digamos, la lógica profunda de la reproducción del Estado Nacional. El primer punto es soberanía, no deja de ser declarativo, pero es importante, la defensa de los mexicanos, la integridad, todo lo demás. Pero dice: yo voy a negociar a partir de este momento contigo desde la integralidad. Es decir, yo me imagino que, dicho en buen español, es: si tocamos los temas comerciales, también vamos a tocar la cooperación antiterrorista, vamos a revisar todo el tema de cómo cooperamos en las drogas y todo lo que hacemos en todos los ámbitos, la cantidad de comisiones binacionales que hay en todos los asuntos, desde bioseguridad hasta la que ustedes puedan imaginar, son enormes. Y yo pongo sobre la mesa ese tema. A mi juicio, lo digo sin ambajes y para avanzar en la argumentación, es poco creíble para un país como el nuestro decir que, pues, si no nos entendemos en tal punto, el conjunto de la relación va a temblar o se va a cimbrar. ¿Y cuál es mi, digamos, preocupación principal? Pues que el elemento fundamental de la relación México-Estados Unidos, que era el económico, que además comercial, que además estaba institucionalizado, resulta que no parece que les impresione demasiado. Pues yo no sé si les va a impresionar demasiado que nosotros digamos que retiramos nuestro apoyo a la cooperación antiterrorista. Van a decir: oiga, entonces si llega un afgano aquí, ¿no me va a reportar usted el pasaporte de nacionalidad, o sea, afgana, estas que llaman nacionales restringidas, o qué vamos a hacer? O el programa de viajeros confiables ya lo cancelamos mañana y le dice usted a sus ciudadanos que ya se acabó el Global Entry, porque ya no vamos a cooperar dándonos datos, porque usted está muy enojado, porque yo le reventé el Telecán. Déjenme decir esto con profunda cautela, queridas, queridos colegas, me parece muy poco creíble. Pero el tema es que pone sobre la mesa el gobierno diciendo: yo voy a negociar el paquete. Y cuando dicen voy a negociar el paquete, pues ya les decía que el tema de comercio no lo voy a tratar, lo he, digamos, aludido. El asunto es, bueno, y en materia de seguridad, en suma, ¿qué tenemos y hacia dónde nos podríamos mover? Que es, digamos, el punto central de esta presentación. Pues hay que recordar que, al igual que ocurrió con las, digamos, relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos, los 90 son una época de enorme transformación. Esto me perdonarán, pero no sé cómo. Está. Los 90 tenemos este famoso espíritu de Houston, nos tenemos que acercar, el contexto internacional, el nuevo contexto internacional, el nuevo orden internacional sugiere que cooperemos y en consecuencia tenemos el desarrollo del Telecán y empieza a forjarse una idea de un perímetro de seguridad de América del Norte, que no es tema menor. En algunos casos se había desarrollado de manera incipiente, por ejemplo, todos los temas de bioseguridad, que tienen un desarrollo bastante más importante del que habitualmente reconocemos. Lo vimos hace poco tiempo en el tema de la influenza, toda la contención de epidemias, etcétera. Hay, pues, por supuesto, una cooperación entre vecinos. Se supone que en otros temas, protección civil, se empieza a desarrollar, pero en fin, hay un asunto, hay una cantidad de temas que la propia vecindad sugiere y que en todo caso, al ir formando círculos de intereses crecientes, nos empezaba a preocupar por lo que sucedía en el exterior. La idea de un bloque comercial va permitiendo que emerja una agenda de seguridad común, de decir, como compartimos ciertas cosas, el riesgo de que esas cosas no se concreten pone en riesgo nuestra seguridad, como opera con cualquier principio de seguridad.
Por supuesto, la idea de un perímetro está ligado a la percepción de un riesgo externo frente a una incipiente identidad regional. Si somos el bloque de América del Norte que va a competir en este mundo donde las distintas regiones lo harán de una manera brutal. Y se decía en aquella época que, bueno, pues una vez que hemos tenido el colapso de las, de las ideologías, todas las regiones del mundo iban a desarrollarse democráticamente, iban a tener una atroz y furibunda competencia comercial y económica y que el mundo sería así. Por supuesto, en materia de seguridad se daba por supuesto que las cosas irían cambiando paulatinamente. Es en los 90 cuando se da la primera visita, ya en un tono diferente, de un ministro, del jefe del Pentágono, el secretario del Pentágono a México, y se empieza a discutir de una manera cada vez más, digamos, fuera de la lógica de los parámetros de la Guerra Fría, que pues, los aliados comerciales deben tener una cercanía también en temas de seguridad, y vas desarrollando de una manera silenciosa pero constante el pilar de la cooperación en materia de defensa. Recientemente retratado en un libro que está circulando de hace algunos meses, supongo que se habrá discutido en el Congreso de hoy, esta historia de las dos águilas, ¿no? La historia de las relaciones en materia de defensa, que es quizá en estos momentos, simplemente lo anoto como un elemento que hay que seguir monitoreando, una parte sólida de la relación. O sea, no solamente hemos tenido esas expresiones de Kelly, tuvimos en Cozumel la reunión, convocada por México, por cierto, del sistema del acuerdo que hay con América Central para la cooperación en materia de defensa, y por supuesto la invitación fue formulada desde México, pero son reuniones cuya anfitrionía corre a cargo del Comando Norte y el Comando Sur. Y se elige México con el mensaje de que aunque Trump vocifere y aunque la narrativa política sea tremenda adversa a México y estemos denunciando el Telecán, este pilar sigue constante. Solo les recuerdo, queridas y queridos colegas, que el enviado para la celebración de las fiestas patrias en México fue también el ministro de la Defensa. En consecuencia es el mensaje, ese pilar lo queremos seguir manteniendo. Subrayo, no es desde el punto de vista democrático quizá lo más saludable, pero sí es una continuidad tecnocrática en materia de defensa que no puedo dejar de constatar. En estos momentos es el pilar, digamos, más cierto de cómo se están moviendo las relaciones en una época profundamente turbulenta. No es un asunto sencillo para México tampoco, porque ustedes saben que la cooperación en materia de defensa pues es muy diferente al interior del Telecán. Canadá pues tiene por supuesto pues desde la Segunda Guerra, desde antes, hay una cercanía que por supuesto no es momento de desarrollar, pero muy interesante. La cercanía en la percepción de seguridad, de riesgos, de iniciativas colectivas entre canadienses y norteamericanos es muy fuerte, y la nuestra es pues una respuesta que es, oiga, yo coopero con usted en lo necesario. No, la respuesta de Lázaro Cárdenas fue, oiga, vamos a cooperar en la Segunda Guerra, pero no se crea que estamos encantados. Lo hacemos porque no tenemos más remedio, y durante todo el periodo de la posguerra vamos a cooperar en lo necesario, pero que no se vea demasiado. Y por supuesto no crea usted que estoy orgulloso de cooperar con usted, ni es mi objetivo que se me identifique como parte del... por muchas razones que todos ustedes tienen claros. La idea pues de que México y los Estados Unidos no compartieran durante años una percepción de riesgo externa frente a una, digamos, incipiente identidad regional, hoy te genera un problema político que no es creíble, que tú digas, oiga, yo le voy a poner problemas muy serios en su diseño de seguridad externa porque a lo mejor no lo apoyo en tal o cual misión. Pues ellos te dirán, los canadienses han ido con nosotros a Afganistán y están nosotros en las duras y en las maduras, y ustedes ni cuando tuvimos lo de Haití nos ayudaron, así que tampoco es que me asusta mucho que mañana me digas, ojo que ya no te voy a apoyar. Entonces, mira, el último pleito fue el de Irak, pero bueno, no es cuestión de traer aquí todos los desencuentros.
y las distancias que políticamente se explicaban y que tienen su razón de ser. Las cosas no son como deberían ser, sino como son, punto, y eso es lo que hoy tenemos, pero claramente no tienes a partir del mecanismo de seguridad un elemento tan fuerte como para condicionar el resto de la relación, es decir, si está tambaleándose el Telecán, volviendo al esquema este de la negociación integral, ojo que voy a revisar ese pilar, va a decir, mira, revisa lo que te dé la gana, no parece que sea demasiado creíble. Decía entonces, está ligado a la percepción de una identidad externa que han tenido pues poca credibilidad. En el ámbito de la seguridad, los dos países, Canadá y México, han tenido una relación especial con los Estados Unidos. América del Norte, pues es obvio, es una suma de dos bilateralismos fuertes, mucho más que de una identidad regional que te permita, a pesar de las enormes simpatías que ahora la ministra Freeland tiene con Guajardo, es decir, o Trudeau con México, es decir, bueno, pues sí, nos caemos bien, pero ha habido tiempos en los que no nos hemos caído también. Harper nos ignoró todo lo que pudo y no es, digamos, tan estructural ese tipo de relación como para decir, oiga, si se va usted, nosotros dos lo consideramos un acto absolutamente hostil. Son dos bilateralismos muy fuertes y de ahí partimos. Canadá sigue teniendo una cercanía espiritual y política y una agenda conjunta de seguridad. Ahí hay un elemento de negociación fuerte. Nosotros tenemos distancia espiritual y política y una agenda vergonzante de seguridad. Por tanto, tampoco parece que sea muy creíble que lo usemos para condicionar todo lo demás. ¿Qué quiero decir con distancia espiritual y política? Pues, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama?, el nuevo orden mundial se dio, pues muchos sectores en México decían, oiga, ¿y cómo vamos a jugar aquí a la soberanía relativa? Ahora resulta que ya se nos acabó el triángulo magnífico que teníamos con los cubanos. Bueno, hay muchos que siguen suspirando porque volvamos a esa época que les digan, oiga, pues es que eso se acabó a finales de los 80. El ocaso de las ideologías, esta idea que nos sentíamos mucho más cómodos. Leía el libro Despota del viaje, pues México se sentía mucho más cómodo diciendo, no estoy cerca de los Estados Unidos, tampoco caigo en brazos de la otra, pero esta idea como que ni con melón ni con sandía, que gustó mucho y que fue muy funcional y tuvo su razón de ser en su momento, ahora te dice, pues ¿tú con quién estás? Con el régimen de Al-Assad o con quién, o sea, los dilemas que hoy enfrenta la potencia son diferentes y para nosotros no son cómodos. Es decir, ser enemigo de los enemigos de los Estados Unidos no nos pone en una situación cómoda ni podemos estar jugando a yo voy a mediar con Irán y todo lo demás, porque tampoco es creíble. Ni tenemos los vínculos, ni tenemos la capacidad de intervenir en ese frente. Por tanto, usarlo como carta de negociación, no quiero que suene esto en modo alguno peyorativo o derogativo, en absoluto, simplemente tiene usted posibilidad real de incidir en la voluntad de su socio con el que está negociando, diciéndole que todo esto se lo va a quitar de la mesa, me parece que no. Por tanto, el tema de las ideologías, la conformación de bloques comerciales, creímos durante años, yo por supuesto lo creí y ahora me como mis palabras, que era una especie de conjunto de intereses irrebasable, o sea, estaba anudado de tal manera, $1,000 millones diarios, que los actores que se benefician de eso iban a decir, oiga, podemos sacrificar todo menos eso, o sea, ese es un conjunto de intereses concreto que liga las dos economías en un destino común. Pues parece que tampoco Telecán, Nafta, Lena tiene una vida demasiado larga, porque tampoco tiene, para sorpresa de muchos, demasiados defensores en el ámbito político. Puede ser un éxito comercial, y lo es, pero es, digámoslo sin ambajes, un desastre político y una verdadera, ¿cómo se llama?, vaca sin pastor o sin, digamos, corral, porque nadie parece salir a defender el Telecán en un escenario político adverso. Y la prueba de ello es que Peña Nieto invitó a Trump en agosto diciendo, yo voy a convencer a Trump, y pues el riesgo político que tuvo invitando a Trump a Los Pinos, ustedes lo recordarán, fue enorme, pero el argumento del presidente y del hoy canciller es, en el momento que Trump vea lo que el Telecán aporta, porque seguramente es un ignorante que no conoce estos temas, en el momento que yo le demuestre con mis gráficas la interdependencia que hay entre las dos economías, el hombre
cual, digamos, ser racional y razonable, se va a rendir ante la evidencia. Ah, presidente, no se me había ocurrido esto. Fíjese qué datos más contundentes. Pues no solamente le dio una clase de política a un político profesional como Peña Nieto, decir, qué bueno que me lo dice, voy a Arizona y digo, el Telecán es el peor tratado del mundo y además les voy a poner un muro a estos. Entonces, o estaban mal hechas las cifras, o claramente el presidente americano dijo, a ver, políticamente conviene darle a la piñata a Telecán, usted quédese defendiendo el Telecán si quiere, yo voy a seguir haciendo política en contra del Telecán, porque sigue siendo popular. Entonces tú dices, oiga, tanta integración comercial, ¿no hay quien la defienda? Pues no, defiéndala usted, pero en los Estados Unidos sigue siendo. Es una reacción que va más allá de Estados Unidos, pero no me extiendo en ello. ¿Por qué el libre comercio genera tal animadversión en estos tiempos en Europa y los Estados Unidos? Pero ese es otro tema de reflexión. Lo que está claro es que pues, no parece que haya demasiados defensores. Aquí en México se mantuvo la idea de que cuando los empresarios vean que llega ese señor van a ver la reacción que tienen. Pues no la han tenido. Y ahora que el Telecán está a punto de agonizar, pues te están diciendo algunos, bueno, pues sí, nos revisaríamos algunas cosas, pero como dijo Josep Piqué, ahora con motivo de la proclamación de independencia catalana y que más de 800 firmas decidieron retirar su sede social de Cataluña, duramente, quien fuera en su momento ministro y un hombre muy importante en el socialismo español, les dijo, lo hubieran podido decir antes. Y una buena parte de este proceso no hubiera llegado al punto en el que está. O sea, hoy la turbulencia en el mercado cambiario que tenemos, la incertidumbre que tiene este gobierno de lo que es, digamos, su futuro inmediato. Y déjenme decirlo entre colegas, la viabilidad de la candidatura de Meade a la presidencia de la República depende de qué va a ocurrir finalmente en las negociaciones comerciales. Tienes una turbulencia fuerte en el tipo de cambio y Meade vuelve a tener un noviembre como el del año pasado, pues ya me dirán si a finales de diciembre lo tienes como candidato compitiendo por todas partes con $1 a 20 y tantos por efecto del fracaso de las negociaciones comerciales. Es el tamaño de las implicaciones que algo así tiene. Pero regreso a lo de seguridad para concluir, de verdad agradeciéndoles enormemente su atención esta tarde. Lo que hemos visto es que la política comercial regional y los intereses convergentes no han desarrollado una idea de que estamos necesariamente, muchas teorías de la integración así lo sugerían, digamos de manera aproximativa, generando vínculos cada vez mayores, ¿no? El vínculo comercial parece que se desarrolló en los sectores que tenía que desarrollarse, pero no involucró un sentido de pertenencia mayor y políticamente resulta que no tiene defensores. Es más, golpearlo resultó rentable para el presidente de los Estados Unidos. Por tanto, el problema geográfico, digamos, de a qué bloque pertenecemos, pues no hay duda que somos norteamericanos, o sea, por razones comerciales y demográficas, pero el mensaje que recibimos desde los Estados Unidos es, yo no quiero que pertenezcan ustedes más a este bloque. Y para que quede claro, y no me extiendo en el asunto, quiero un muro entre ustedes y yo. Es decir, no quiero verlos. Digamos, la expresión más gráfica y material de una relación donde tú niegas al otro. Y esto es particularmente perturbador porque nosotros habíamos jugado al buen chico en la relación, en el buen sentido de la palabra, es decir, vamos a construir región. Sé que hay muchos problemas, sé que todo lo demás, pero vamos a construir región. Y de pronto tu pareja te dice, no solamente no quiero negociar a dónde van las niñas este verano, no quiero que vivas en esta casa. O sea, si ese mensaje no lo recibes y no reaccionas de manera diferente, tomas nota, es decir, mi mujer no me quiere, me está echando de la casa. No, lo va a reconsiderar, fíjate, mi suegra se va en algún momento a poner bien, le va a decir, si es buen chico, hace 20 y tantos años estaba más flaco y era más cariñoso, no te quiero. Es lo que nos están diciendo con toda claridad y nosotros respondemos, ojo, pero vamos a negociar la casa en Cuernavaca, negocia lo que quieres, te vas. Es un mensaje absolutamente es de ruptura, porque en el plano en el que nosotros nos movemos, que es el de seguridad, bueno, y entonces ¿qué discutimos tú y yo? Ya decía de la seguridad y la defensa,
tienes una continuidad, hay un pariente que te dice, tu mujer no te quiere, pero tú y yo vamos a seguir jugando tenis toda la vida porque tú eres mi cuñado del alma. Está bien, mi cuñado me quiere, entonces eso lo tengo seguro, pero el resto de los factores que es, ¿cómo vamos a gestionar? Aterrizo en este punto para dejar de hablar. El combate a las drogas, de las armas, el tema de la circulación de efectivo, es decir, ¿sobre qué bases lo vamos a hacer? Ya me quedó claro que usted no me quiere. Ya me quedó claro que no tenemos instrumentos institucionalizados. ¿Qué quiere que hagamos? Vamos a romper un entendimiento que nos ha costado 20 y tantos años. ¿Cómo se llama? Construir base, digamos, una imagen poco confiable de un México que no les parece efectivamente, no les parece demasiado confiable, pero tenemos esta agenda de un perímetro de seguridad en el cual pues, tenemos antiterrorismo, claramente, pues yo supongo que vamos a seguir controlando a los potenciales terroristas que quieran golpear a Estados Unidos y está en nuestro interés hacerlo, que vamos a tener que seguir gestionando fronteras con muro sin muro, que vamos a tener que gestionar seguridad aérea. Buena parte de la inteligencia que nosotros recibimos para controlar aeronaves cargadas de drogas o de otras cosas, se las debemos a ellos. O sea, buena parte de esa inteligencia práctica, aquí hay gente que conoce muy bien este tema, o sea, las pantallas de seguimiento y todo, es una forma de cooperación México-Estados Unidos, todo el tema de bioseguridad, control de extranjeros y el tema de la Homeland. O sea, si hay un desarrollo norteamericano en seguridad aeroportuaria, controles, salidas, entradas, todo lo que tiene que ver con carga, todo el tráfico de perecederos, Rafael conoce muy bien esto, cómo funciona, digamos, el día a día en las fronteras, donde tienes que mover camiones de carga, tienes acuerdos, tienes tarjetas, tarjetas, digamos, de seguridad, las Sentry, las Nexus, todo lo demás, y se supone que tienes todo un edificio de seguridad norteamericano construido todos estos años. Entonces, volviendo al ejemplo de la esposa que te larga, es bueno, ¿y todo eso qué hacemos con ello? Porque no tenemos tratado. Pues no sé, vamos a ver, que vaya solito el asunto. Las burocracias en una democracia no pueden existir sin un impulso político desde arriba, pero tampoco sin un paradigma que permita entender claramente cómo nos relacionamos. Y esto de la semántica, la forma en que se relacionan los países, igual que las personas, con esto les juro que termino, es muy complicado. O sea, nosotros en materia de drogas con los Estados Unidos, hemos vivido un arco de 20 y tantos años, se discute menos que el tema comercial, pero es igualmente grave. Hemos vivido en un arco de 20 años un proceso de convergencia que ahora está en la indeterminación. ¿Cuál fue el proceso de convergencia? En los 60 el tema de las drogas y en los 70 el tema de las drogas para México era un tema secundario. ¿Por qué? Porque decíamos aquello de, los Estados Unidos consumen drogas, pero en realidad lo que les preocupa es el anticomunismo. Entonces, si tú tienes una sólida institución, DFS, por ejemplo, que controle, haga el contraespionaje comunista y un buen desarrollo del control de esos fenómenos, que tus comandantes de la DFS se dediquen a transitar o a traficar con droga, pues es un pecadillo menor. Algo así como si sus profesores los ven copiando en un control de lectura, tampoco es tan grave, en el examen sí se les cae el pelo, pero, o sea, pecadillo, ahí, o sea, podemos vivir con eso. Y eso fue cierto durante muchos años, hasta que en los 80 viene la directiva contra las drogas y dicen, oiga, este tema ha dejado de ser aceptable para mí. O sea, yo no puedo tener a una policía y un gobierno mexicano que prohija la venta de drogas en los Estados Unidos y lo ve como si fuera un pecadillo, aquello del trampolín y la piscina. No se va usted a enojar conmigo porque yo dejé pasar los cargamentos de droga, digo, tampoco es tan grave. A cambio de eso le controla a todos los radicales. En los 80 te dicen, pues una cosa y la otra, querido amigo, una cosa y la otra. Te quiero anticomunista sólido y quiero que depures tus fuerzas de seguridad. Colapsamos la DFS, la Procuraduría desde entonces no ha dado pie con bola, ahora hasta el titular de la FEPADE corre. Pero tú tienes una ruptura de las instituciones policíacas mexicanas, porque pues les dicen, señores, su fondo de financiamiento, que había sido ese, en parte ese, también mordían camioneros, hacían cosas terribles, pero digamos había un control político de esas corporaciones,
llega un momento en que te dicen, se acabó eso. Este es un tema central de cómo se fondean las instituciones de seguridad y que a mí me parece particularmente importante en estos tiempos en el que el líder del partido de la mayoría está proponiendo que se acabe el financiamiento público. ¿Por qué digo eso y por qué retomo esto y recuerdo lo que ocurrió en este país en los 80? Porque los comandantes de la DFS, de la entonces Policía Federal de Seguridad, no tenían presupuesto. El Estado no les daba dinero. Les decían, aquí está tu placa, tú búscate el dinero donde puedan. Los menos perversos pues, iban a morder camioneros o se dedicaban a hacer pues, actividades no recomendables para la vida de la República. Pero había un control político, el que controlaba era pues, el delegado de la DFS y por tanto había un control político cuando el secretario de Gobernación decía, oiga, ya hay mucho lío en tal o cual plaza. Pero no me extiendo en el tema. Si tú abres la ventana para que efectivamente el financiamiento del aparato del Estado venga, o sea, tú te buscas el dinero donde lo encuentras, pues lo que ocurrió fue que efectivamente el financiamiento de todos esos cuerpos fue fue precisamente por esa fuente. Cuando dicen, oiga, ¿por qué México no tiene aparatos de seguridad decentes? Les cuento la historia presupuestal de cómo se colapsó eso y cómo les parecía además ingeniosísimo. Ahora le pregunto yo a Ochoa, pues vaya usted y pregúntele a sus candidatos en Tamaulipas y en Guerrero y en Morelos, en cualquier entidad, hay 10. No hay dinero para que hagan su campaña, acérquense a don Braulio y él les va a dar dinero. Le digo, ¿quién les va a acabar dando dinero a eso? Si ustedes lo que quieren es construir una narcorrepública, van por buen camino. Pero en el fondo, el fondeo institucional de las instituciones es fundamental para que tú las puedas preservar y no, digamos, invitar a que las capturen esos intereses. Pero bueno, hice el apunte, regreso a lo que fue los 80 para concluir. Tú tienes ese colapso en la relación donde dices, bueno, sí son sólidamente anticomunistas, pero ahora tienen que combatir las drogas. Y dices, no me funcionan para eso porque su vinculación original, o sea, su origen, es precisamente esa vinculación con ese negocio. No lo pueden romper de la noche a la mañana y es parte del lío que tenemos hasta la fecha. O sea, el Estado mexicano lucha contra una parte del cártel, de los cárteles, el Estado mexicano lucha contra otra parte del Estado mexicano que está controlado por los cárteles y por eso no hay manera de entenderlo. Y las autoridades nos dicen, no se preocupen, se están peleando los cárteles entre ellos, no, los cárteles y el Estado se está peleando entre él. Las Fuerzas Armadas tratando de controlar a las policías locales, el presidente reprochándole a los gobernadores que no hacen su parte. O sea, ¿ustedes han imaginado un escenario más disfuncional para una república? Yo la verdad es que no. O sea, el jefe del Estado diciéndoles a los gobernadores, es que no hacen su parte en seguridad. O sea, es delicadísimo. En los 90, ¿qué ocurre? En los 90 dicen, pues ya no nos podemos seguir reprochando esto de que el tema del narcotráfico te interesa a ti y a mí no, y me lo estás imponiendo. Y Zedillo y Clinton firman, dos grandes presidentes, en materia de la relación bilateral y en muchas otras, firman esta declaración conjunta en la cual se reconoce que el problema del narcotráfico es un problema global y como tal es un problema conjunto. No hay manera de decir, usted consume, bronca suya, yo lo único que hago es permitir que pase la droga. A ver, usted reprímala en su territorio, salir de esta cofradía del mutuo reproche o del santo reproche, que nuestro compañero Chabat ha documentado también a lo largo de los años, te permitía decir, a ver, ¿tiene sentido que nos estemos echando los trastos cada vez que nos sentamos tú y yo? ¿O vamos a enfrentar el tema de una manera conjunta? A ver, ¿cómo lo hacemos? Y desde esa declaración hasta Mérida, voy rapidísimo, tú tienes el paradigma de que la cooperación sobre instrumentos transparentes, sobre ciertos objetivos compartidos, es mucho mejor que estarte reprochando, tú haces tu parte y yo la mía. Y como tú no haces tu parte, entonces tú me afectas a mí. Es decir, tú, lo que está diciendo ahora Trump, si tú rompes el juego cooperativo, para entrar efectivamente al reproche directo, es decir, mi país tiene problemas porque el país de al lado no controla su casa. Por tanto, pasar del modelo de
en tu condominio, de la seguridad de mi casa es mi problema y la seguridad de tu casa es tu problema, a la discusión de la seguridad del condominio es de los dos, nos dio como resultado Mérida, que es, digamos, la parte más avanzada. Es decir, oye, no solamente tienes que decir que hay un principio de corresponsabilidad, sino que tiene que haber un esfuerzo presupuestal suficiente para decir, me hago cargo de los efectos negativos que tiene mi propia condición y te apoyo a ti. Será, digamos, el significado fundamental. Termino. ¿Qué viene después de Mérida? Sabemos que ni el gobierno de Peña estuvo conforme con Mérida. Barack Obama claramente vino a México, fue a México en el 2013 y dijo, a ver señores, no entiendo bien qué modelo de seguridad tiene mi amigo Enrique. Creo que ni Enrique lo tenía claro y la prueba es que está terminado el sexenio y no hay modelo de seguridad funcional, pero pues voy a ver si tenemos un mecanismo de cooperación diferente. Bueno, lo que ocurrió, no me alargo en el asunto, fue mantenemos Mérida y para que no haya duda no le vamos a cambiar ni el nombre. O sea, queremos seguir funcionando. O sea, la administración Obama le dice a Peña, para nosotros el paradigma correcto es este. Ahora, ¿qué tenemos? Pues un Trump que dice, pues no quiero Mérida, y un México que dice, pues en realidad tampoco quiero Mérida. Pero les pregunto a ustedes, queridas y queridos colegas, ¿sobre qué base se va a dar la relación en seguridad? Y en esa materia, o sea, si no queremos Mérida y el principio de corresponsabilidad, y mucho menos dinero del americano que está diciendo, en realidad estos deben pagar el muro para protegerme a mí de los efectos deleterios y nocivos que me causa la relación, pues nosotros no, yo no veo discurso mexicano por esa vía. Ha insinuado Trump, en llamadas que han sido matizadas, desmentidas y todo lo demás, que en realidad él prefería una solución estilo Colombia, una intervención en alguna parte. Y yo, por supuesto, no les quiero amargar el fin de semana, y menos en un día tan hermoso como este, pero no tienes formulaciones de política diferente, ni ha habido del lado mexicano un discurso concreto y ordenado, igual que defienden el frente ¿cómo se llama?, en comercio, es decir, aquí está nuestra postura y queremos defender esto. Yo sigo sin ver, y miren que me dedico a eso, un documento terminado, ordenado, coherente, políticamente compartido con las distintas fuerzas políticas, es decir, la gestión de la frontera, decir no al muro es elemental, la gestión de la frontera y de todos los debates periféricos a las drogas y delitos conexos, debería ser tratado así. Esta es la visión de México. Hay desde distintos cuerpos, distintos órganos, tanques de pensamiento, está el documento de Comex, está todo lo que han hecho ustedes desde el punto de vista académico, que es sumamente valioso. Pero yo sigo sin ver, o sea, si ahora me torturara alguien y me dijera, ¿cuál es la visión que van a tener México y los Estados Unidos sobre estos temas? Le diría, indeterminado. No pregunten más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Leonardo Curcio, que ha demostrado el dominio que tiene sobre el tema y la profundidad de su análisis en torno a la relación México-Estados Unidos, particularmente en los temas de seguridad y del Tratado de Libre Comercio. Vamos a invitar al público presente a que pueda hacer una pregunta o algún comentario. El doctor Curcio está dispuesto a atender sus interrogantes, sus preocupaciones. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario? Por favor, por allá. Tenemos micrófono. Vamos a recoger 3 preguntas y luego le vamos a regresar el micrófono al doctor Leonardo Curcio. Hola, buenas tardes, Leonardo. Una pregunta rápida. Tú te estás concentrando evidentemente en lo del perímetro de seguridad como un tema que es compartido, naturalmente compartido. Tomo un poco el símil que tú usaste del divorcio para decir, bueno, digamos que al menos en cuestión de los seguros estamos de acuerdo las exparejas, ¿no? Que haya un seguro común que necesitamos. Eso no quita que no podamos revisar los términos del seguro. De esos temas, por ejemplo, que estás presentando ahí, hay unos que es evidente que México está interesado, ¿no? Antiterrorismo, seguridad aérea, esas cosas. Control de extranjeros.
¿no podríamos empezar a pensar si realmente México tiene que seguir en ese rol de frontera, digamos, prefrontera de Estados Unidos, sobre todo en el plan frontera sur, que en términos objetivos no solo ha tenido repercusiones muy negativas en el término de seguridad humana de los migrantes, sino que ha causado incluso más inseguridad y nuevas formas de delincuencia en el sur de México contra los migrantes y en sí? Y además nos ha alejado en cierta medida diplomáticamente de Centroamérica. ¿Qué sacamos de continuar con ese rol, digamos? Nosotros, ahora suponiendo que existe ese muro, que ya no tenemos esta cercanía entre los dos países, ¿por qué tendríamos que seguir en ese rol? ¿No podríamos redefinirlo para empezar? Profesor Carlos Argüelles. Buenas tardes, gracias por la presentación. Durante mucho tiempo se ha hablado de la diversificación en la política exterior de México, y en temas de América del Norte, pues evidentemente Estados Unidos acapara la atención de la política exterior de México. Mi pregunta es, ¿por qué no aprovechar todavía más la relación con Canadá para fortalecer esta diversificación? ¿Por qué todavía en la época actual en México se sigue desconociendo mucho a Canadá, cuando en realidad es nuestro socio desde hace más de 20 años con el Telecán? Entonces, si pudiera darnos una opinión con datos duros también del comercio, la relación con Canadá, para tratar de fortalecer este vínculo con Canadá, que en realidad es nuestro socio y puede ser un puente para la diversificación que México siempre ha buscado. Gracias. Por favor. El tema de Canadá es un tema que creo que todos lo conocemos, y una parte es igual que el de Europa, el de Asia, es la distancia. Entonces, la problemática principal que se ha dado con Canadá es cruzar Estados Unidos para poder hacer un intercambio comercial. Yo no creo que exista una razón mucho más importante que esa, salvo que a lo mejor habemos algunos que podemos hablar inglés pero no hablamos francés. Entonces, efectivamente, eso es un tema que se trató en el Tratado de Libre Comercio anterior, que fue uno de los alegatos más fuertes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se rehusó a respetar el acuerdo y no hubo transporte. Y en lugar de haber transporte, resultó que nacionalizamos el ferrocarril y después se los rentamos, y ahora ellos vienen, invierten, ponen terminales de carga en nuestro país, no ellos los canadienses, sino ellos los estadounidenses, y entonces ellos mueven sus mercancías por ferrocarril en gran cantidad o por contenedores en grandes buques, etcétera, etcétera, y los mexicanos nos quedamos sentados nada más haciendo la parte de obrero y laboral que mueve esa mercancía entre los países. Canadá y México desde aquel tiempo discutió profundamente, y México concluyó que el tipo de equipo de transporte que se manejaría sería un equipo muy similar al canadiense. Y también se acordó que ese problema de la regulación se similara a la canadiense. Estoy hablando de pesos y dimensiones, estoy hablando de todo el contexto de la normatividad, se similara a la canadiense, para de esa manera forzar un poquito a Estados Unidos para que permitiera el libre trance del transporte entre Estados Unidos y Canadá. El problema sigue, y yo no encuentro más allá que la imposición de Estados Unidos para que Canadá y México podamos transportar a través de su territorio. Pero lo que más me preocupó y me sigue preocupando es que Canadá, cuando se firma el tratado, se voltea y dice: oye, espérate, pero a mí no me excluiste a México, así es que yo quiero llegar a Estados Unidos y poner empresas de transporte y trasladar productos de Canadá a Estados Unidos o viceversa, y establecerme como canadiense con mis empresas en Estados Unidos y tener una reciprocidad equitativa.
Y México se quedó fuera de la jugada, tema que sigue hasta el momento sin respuesta. ¿Por qué México no ha defendido, y respetuosamente creo, no lo ha defendido? Porque le interesó más la venta y compra de bienes raíces que el transporte, y le dio preferencia ahí, y estuvo atinado, porque al final de cuentas los ingresos venían por la compraventa y el movimiento de productos, no por el transporte o lo que el transporte generaba. Y sí, su pregunta es válida y yo la avalo. Gracias. Vamos a pasarle el micrófono al doctor Curcio. Bueno, temas muy interesantes todos ellos. Yo debo decir que con el principio general de diversificación coincido. Siempre es bueno para un país, en el contexto que sea, diversificar sus relaciones lo máximo, lo más que pueda, tratando de conservar su autonomía, tratando de garantizar, por supuesto, que sus flujos comerciales, sus equilibrios, todo eso. Es decir, yo no puedo coincidir más con eso y me parece una buena idea general. El tema es que diversificación en abstracto, esto, pues sí, es una buena idea, subrayo, pero cuando tú tienes una vinculación histórica de las dimensiones que México la tiene con Estados Unidos, este tema, además aquí hay historiadores de las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales de México, es un tema que desde prácticamente la fundación de la República existe, y particularmente desde el Porfiriato, es cómo logramos diversificar más nuestra relación con el mundo, está presente por la, digamos, enormidad de la economía descomunal tamaño de la economía norteamericana y la vocación que ese país ha tenido en los últimos años. Pues tú tienes un elemento que condiciona buena parte de tu visión del mundo, tu comercio internacional está centrado con ello, tu dinámica demográfica está efectivamente ahí, tienes millones de mexicanos, mexicoamericanos, tienes la red consular más importante que país alguno tenga en el mundo, no porque no lo hayamos inventado, sino porque ahí están nuestros intereses. Y tomando el tema de Canadá, que me planteaban inteligentemente dos de mis colegas, es que Canadá no tiene escala para compensar eso, ni el tamaño de su economía te da como para decir, a ver, yo cambio la relación que tengo con Estados Unidos por pasar a Canadá, vean el tamaño de las relaciones, y tampoco es que los canadienses, o por infraestructura, o por lo que ustedes quieran decir, estoy encantado de hacer negocios con México. Tenemos una relación, por ejemplo, con la Unión Europea, que muchos de aquí conocen bien, asociación estratégica, tenemos un acuerdo marco con un montón, un acuerdo global con un montón de componentes, y sin embargo no has tenido las reacciones en veintitantos años que tiene este tratado, bueno, 20 años, pues este sentido de diversificación. Vaya que México ha hecho un esfuerzo por tener tratados de libre comercio con otras regiones. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que la diversificación no solamente es una decisión política en un momento determinado, tiene que ver con factores, como decía, demográficos, el tamaño de la economía evidentemente te condiciona todo. Los países del centro de Europa pues, tienen un polo que los vincula a Alemania y dirán, oiga, habría que diversificar. Pues sí, pues si tienes un vecino tan poderoso, eso condiciona pues buena parte de tus inversiones, de tu comercio. Pero coincido con la idea de que hay que diversificar, que es lo inteligente y que es el futuro. Hemos diversificado más por necesidad que por virtud. La relación con China en 20 años se ha convertido en la segunda, una relación comercial de primer orden, no tanto por virtud nuestra como por crecimiento de esa economía. No me acuerdo de las cifras, pero leí el libro impresionante de Allison sobre el crecimiento de China y si están destinados o no a confrontarse. O sea, cuando tú ves la velocidad de edificación de infraestructura y el crecimiento económico que ha tenido China, pues tú dices, evidentemente impacta en su relación con muchas economías, incluida una tan distante como la mexicana. Pero no me extiendo, sí creo que la diversificación es importante, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer por decreto, y Canadá, subrayo, por escala, por tamaño, distancia y muchas otras, no creo que sea creíble como un elemento que compense la atroz dependencia que tenemos respecto a Estados Unidos. De cualquier manera, aunque mandáramos en los próximos 20 años a la mitad del comercio bilateral, más por presiones de Washington que nuestras, los temas de seguridad permanecerían constantes.
Es decir, no hay manera de que en ese caso, que era el tema central que me preguntaban, tú diversifiques, o sea, no hay manera de que tú cambies frontera. Y digas, prefiero gestionar mis relaciones con Canadá que con Estados Unidos en materia fronteriza. Digo, estoy diciendo una cosa absolutamente burda, pues estoy diciendo, mire, mal que le pese, usted tiene que seguir gestionando eso para el resto de su vida. Así es que más vale que encuentre un mecanismo apropiado, como Polonia tiene que lidiar con Rusia y como Mongolia tiene que lidiar con China, es decir, no hay manera que eso lo eludas y por tanto los elementos, digamos, económicos para compensar y diversificar no te resuelven automáticamente la gestión de una frontera, que históricamente ha sido un problemón para este país, desde su integridad territorial hasta lo que hoy tenemos, no hemos logrado resolver todavía ese asunto y es uno de los pendientes de la siguiente generación. Eso es lo que tendría que decir sobre eso. Sobre el tema de los extranjeros, pues yo creo que no es creíble que digamos nosotros, como decías, si el principio gubernamental elaborado por Peña Nieto es la negociación va a entrar en paquete, que sea creíble que digamos, como la comercial se está colapsando, a partir de ahora voy a cambiar mi política de monitoreo de nacionalidades restringidas. A ver, se lo digo claramente, si sigue siendo una preocupación de la comunidad internacional y tú tienes efectivamente una cooperación en ese frente y te dicen, a ver, los ciudadanos de tal o cual país o los pasaportes emitidos por tal o cual país son boletinados y en eso pues dependemos mucho de la tecnología y la cooperación con los norteamericanos, que México diga, pues yo ya, la cooperación contra ISIS, como me estás dando una paliza en los temas comerciales, ya no la voy a tener. No solo no creo que sea creíble, yo creo que es contraproducente para el país. Otro de los controles, digamos, de nacionalidades y políticas de visado que son convergentes, tienen que ver con tráficos de personas. Entonces tú dices, a ver, sí hay efectivamente, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia, un agresivo visado contra los indios, y ellos a su vez nos lo ponen a nosotros, y te dicen, o contra, digamos, otras nacionalidades, y hay un monitoreo muy preciso por razones de si hay tráfico de personas o no, en fin, no me extiendo, es el tema de contraterrorismo, tráfico de personas, otros delitos. Entonces, yo creo que ahí hay una cooperación internacional que va más allá de la buena voluntad que pueda tener el gobierno de Trump o el gobierno mexicano y en consecuencia, toda esta cooperación de autoridades migratorias y autoridades de seguridad, yo creo que no es creíble que la cambiemos. Sobre los centroamericanos, pues evidentemente hay una discusión de qué deberíamos hacer y yo creo que hay opciones políticas que son duras. Por ejemplo, si abrimos la frontera y decimos que el mercado laboral de un lado y otro de la frontera, como lo ha sugerido entre otros Luis Herrera Lazo, pues sería un manifiesto político. Yo abro mi frontera y mercado común en toda la zona y yo no voy a pedir documentos de identidad para trabajar y ancha es la frontera. Pero pues eso implica también algunas responsabilidades. O sea, algunas de ellas pues va efectivamente a ocurrir que tengas una migración, como de hecho ocurre toda esta migración de jóvenes no acompañados, de centroamericanos que viajan a Estados Unidos, que de pronto llegan a las zonas norteamericanas y que ha generado en el pasado momentos bastante conflictivos entre los dos países. ¿Tú qué haces con todos los centroamericanos jóvenes que se te quedan en México? Otro día le preguntaban eso a Roberto Campa. Decían, tenemos una política educativa para ellos, los podemos atender, hay albergues, va a haber presupuesto público para hacerlo. Decir, no, mire, esos son centroamericanos. A mí ya tengo bastante bronca con lo mío, como para tener yo una política para atender a... O sea, todo tiene consecuencias. O sea, lo político tú puedes referir, no voy a hacer esa tarea, muy bien, pues entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a poner un muro ahí y no va a dejar que entre ningún centroamericano? ¿O cuando entren a su país usted va a garantizar que no violen sus derechos humanos y que si son menores no acompañados puedan estar en un albergue bien cuidados, bien alimentados, con educación? No, nosotros somos un país
que no tiene por qué andar cargando con estos. El presidente, o sea, Rafa, aquí a mi lado, nos puede contar la experiencia que tuvieron con los haitianos, ¿no? Los primeros días somos muy solidarios, ya el quinto día como los muertos apestaban. Oiga, que ya se vayan estos haitianos, ¿no? Es decir, oiga, ¿y por qué usted tan exigente del otro lado? No, yo no soy exigente, yo soy un país pobre y no tengo recursos para atender a toda esta gente. Es decir, una cosa que puede oírse bien desde el punto de vista declarativo, tiene un montón de implicaciones en materia presupuestal y de gestión, y yo creo que hay que prepararse para efectivamente, si vamos a dar el salto, que ese salto sea creíble. Si yo digo, se abren fronteras para que todos los latinoamericanos vivan en México como su patria, pues te van a decir, bien, o sea, a partir de mañana vas a tener profesores de todas partes diciendo, oiga, pues México es el mismo territorio, ¿no? Tenemos el mismo derecho a optar por nuestra plaza. En fin, estoy ya contando malas bromas, pero sí tiene muchas consecuencias. O sea, una declaración política de este tipo sí implica muchos compromisos para el país. Muchas gracias al doctor Leonardo Curcio. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para las preguntas. Solo me resta entregarle al doctor Curcio el reconocimiento que le hace la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por esta conferencia magistral. Leonardo, muchas gracias.